minutos vamos a conversar con el MBA Roberto García, él es director de Innovación y Transferencia de Conocimiento. Le consultamos, ¿cómo está usted, Roberto? ¿Sí me está escuchando? Buenos días, Jimmy. Por supuesto, te Buenos días. escucho muy bien. ¿Por qué razón debe votarse sí en la consulta popular? ¿Cuáles son las motivaciones técnicas, las motivaciones ciudadanas para apoyar la consulta? Mira, Jimmy, bueno, más que motivaciones técnicas o ciudadanas, tenemos que ponernos en contexto. En este momento, como país, tenemos un serio problema por la narcodelincuencia o el narcoterrorismo. Existen preguntas de seguridad que nos van a ayudar, sin lugar a duda, a poder controlar este narcoterrorismo. Por ejemplo, que exista el control en las vías cercanas a los centros de detención por parte de las Fuerzas Armadas. Eso nos va a ayudar a que podamos tener mejores filtros para evitar que las armas o aparatos de comunicación lleguen a estos centros penitenciarios y estas personas que están privadas de libertad por haber cometido delitos graves de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y demás, puedan desde las cárceles comunicarse o inclusive volver a las cárceles un búnker como está ocurriendo actualmente. Entonces, si nosotros empezamos a revisar y analizar cómo estas medidas pueden empezar a mejorar el control de las cárceles, pues tenemos que obviamente votar que sí, porque nos va a ayudar a tener mejor control y nos va a ayudar a mitigar los riesgos relacionados a ellos para no volver a tener estos desastres carcelarios. Claro, eso en lo que tiene que ver con el control de las cárceles e intervención de las Fuerzas Armadas, pero también como contraparte uno se pregunta, hay cosas que se pueden haber hecho o que se podían haber hecho y por qué no ha sido posible. Por ejemplo, los inhibidores de señal, que sería una forma de ayudar a la policía, a las Fuerzas Armadas, al Estado, a que controle que no haya pues esa comunicación tan fluida desde la cárcel hacia afuera y viceversa, ¿no? Cosas que también uno dice, ¿por qué no se han hecho esas cosas? Los inhibidores de señal son un tema muy puntual y que ayuda al tema de comunicación nada más. Digamos que ponemos inhibidores de señal en este momento, en todos lados, pero eso no significa que van a dejar de tener armas dentro, ¿verdad? Eso no significa que van a poder inclusive meter drogas dentro de los centros penitenciarios. Entonces, los inhibidores de señales son parte de la solución, pero no lo son todo. Y recordemos que el que ellos tengan armas en los centros penitenciarios, lo que va a provocar es que puedan tener amotinamientos o que inclusive el Estado pierda el control sobre estos centros de rehabilitación. Como ya ocurrió cuando hemos entrado como Estado a tomar el control, básicamente hay un conflicto armado en ese momento con ellos, porque ellos se atrincheran y disparan y eso se vuelve una especie de combate dentro de un escenario de guerra. Claro, de acuerdo. Pero también, nuevamente, estoy en el papel de abogado del diablo nada más, porque yo personalmente pienso que es positivo que se dé esto de la presencia de las Fuerzas Armadas en los corredores que conducen a las cárceles. Pero, por ejemplo, tampoco se han instalado los sensores para que esto que usted dice no pase, ¿no? Pasan las armas porque no hay sensores y porque posiblemente hay gente de los filtros comprometida, porque hoy hace un operativo la policía, hace un operativo las Fuerzas Armadas, al mes regresan y en efecto otra vez hay armas, otra vez hay drogas. Entonces algo está fallando. No sé si en definitiva la presencia de las Fuerzas Armadas puede ser una garantía de que esto no se dé. Ahora, recordemos que esto es un tema complementario. La Constitución claramente define quién debe tener el control o el manejo de la seguridad en las cárceles y fuera de las cárceles. Entonces, esto es complementario. Realmente quien debe tener el control de las cárceles son los guías penitenciarios con ayuda de la Policía Nacional. Esto lo que habilita es a que en los corredores que llevan a las cárceles nos ayuden las Fuerzas Armadas. No significa que deja la policía de tener control sobre el acceso dentro de la penitenciaría, por ejemplo. Esto es algo adicional. Se pueden trabajar en dos líneas en conjunto. La primera que usted dice, que es obviamente poner mejores sensores, inhibidores de señal, eso es competencia de los que administran, administran las penitenciarías, y esto es algo adicional sobre los caminos. Las Fuerzas Armadas tendrán potestad de podernos ayudar en los accesos, no dentro de Ujú. los centros penitenciarios. Esto es adicional. O sea, se puede trabajar en dos caminos. Ahora, terminada la emergencia, esa misma ayuda de las Fuerzas Armadas se puede limitar también a ciertos sitios como por ejemplo carreteras, etcétera, o hay que hacer una reforma constitucional para poder conseguir que las Fuerzas Armadas ejerzan este trabajo.
Ya, la reforma que está planteada en la consulta básicamente es sobre los accesos a los centros penitenciarios. No habla de las vías en general. Y de cierta manera eso es un poco más complicado. Lo que sí dice la misma consulta en la pregunta A, por ejemplo, es habilitar al presidente a través de un informe del del alto mando policial para poder llamar rápidamente a las Fuerzas Armadas y nos puede ayudar por 180 días con una extensión adicional de 30 días para el control en estos casos en que este narcoterrorismo empiece a generar nuevamente conflictos. Actualmente ese mecanismo no existe porque lo que tiene que hacer el presidente es crear un estado de excepción, que tiene que ser revisado por la Corte Constitucional y tiene su propio plazo y tiene unos caminos un poco más complejos. Esto simplemente va a permitir que las Fuerzas Armadas entren rápidamente a actuar, pero también le da una temporalidad. Recordemos, 180 días y luego 30 días adicionales, e igual la Corte Constitucional tiene que estar supervisando el cumplimiento de las actividades de las Fuerzas Armadas en territorio nacional. Ya, y ahora, ¿cuál es la otra pregunta, una o dos preguntas que necesariamente cree usted que el sí le va a permitir al gobierno disponer de menos dificultades para conseguir que se articule el trabajo de policía, Fuerzas Armadas, que sean más eficientes, por ejemplo las armas que se capturen, que se requisen, inmediatamente sean reutilizadas por la fuerza pública? Hay también ese contenido en la consulta. ¿Usted considera que las preguntas con el tema de seguridad deben llevar el sí como respuesta? Claro, por supuesto. Por ejemplo, lo que hablamos de las armas. El mismo texto que está como anexo en la consulta nos indica que hay más de 40.000 armas que en este momento están guardadas en bodegas que han sido retiradas o han sido obtenidas en estos, en estos operativos que hacen en el largo del tiempo. Sí, hay 40.000 armas que pueden ser disponibles para el control de la seguridad y que cada año más o menos se recuperan unas 1.000 armas. Entonces, el poder usar estos recursos para poder hacer el control es viable y es sencillo, porque vale, si ya tenemos claro y tenemos evidencia, si tenemos la trazabilidad de cómo el arma fue obtenida, porque un delincuente la tenía, pues simplemente esa arma puede ser usada, puede estar registrada, ya sabemos quién se usó, la podemos usar para poder darle más armamento a la policía o a las Fuerzas Armadas. Porque, a ver, recordemos que las armas que estas personas suelen tener, inclusive no son armas que están permitidas dentro de la ley como uso civil. Suelen ser fusiles, han tenido hasta lanzagranadas, han tenido lanzacohetes, o sea, no son armas, no estamos hablando de armas de menos de 9 milímetros las que generalmente tienen armas realmente de muy fuerte calibre y que pueden ser usadas sin problema hasta para el control de las fronteras. Entonces, ¿cómo no vamos a decirle que sí a esa pregunta? Tenemos que esas armas y estos recursos usarlos para proteger a nuestra ciudadanía. Roberto, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo estaba? Muchas gracias por su Bueno, tiempo. Roberto, volviendo al tema de las cárceles, que creo que es un tema medular. eh, a ver, cuando se llega a la utilización de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios es para evitar que no solamente las armas, sino una serie de privilegios que actualmente tienen nuestros reos se corten. Por ejemplo, sabemos que el tema de la comunicación desde adentro de la cárcel hacia el exterior, ahí muchas veces muchos delitos se planifican desde adentro y se ordenan para que se ejecuten en el exterior. Pero lamentablemente, y a pesar de un estado de excepción, vimos, por ejemplo, la semana pasada que estaban transmitiendo por TikTok la sublevación que hubo o el amotinamiento que hubo en la cárcel regional 4. Y ahí es cuando uno se pregunta, caramba, ni aún con los militares ahí dejan de tener dispositivos electrónicos, dejan de tener internet, porque estaban transmitiendo por TikTok. Y uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? Porque al parecer, a ver, se ve que a cada momento hacen requisas y sacan desde chanchos, pasando por tilapias, pasando por televisores, equipos de sonido, pero a la semana siguiente vemos que vuelven al mismo lugar y vuelven a sacar cosas. Entonces, ¿cómo se puede realmente atacar ese punto? Y bueno, recordemos que son dos temas diferentes. O sea, la consulta habla de el poder permitir a los militares tener ese control sobre las vías de acceso a la cárcel, no sobre la cárcel. O sea, la consulta habla de las vías de acceso para tener el control de armas. Ahora, lo que pasa en la cárcel, eso es otra cosa. Ahora, si bien es cierto,
cada vez que intervienen las Fuerzas Armadas, interviene la policía, limpian todo esto y de pronto se vuelve a llenar nuevamente estos dispositivos de comunicación, etcétera. Pero seamos sinceros, las Ujú, personas que han sido sentenciadas por narcodelincuencia o por terrorismo ujú, no son personas no son fácilmente llevaderas, no son personas tranquilas, y necesitan armas, porque con las armas se encargan de organizarse adentro y de presionar. Digamos, y pongamos este escenario, ¿qué ocurre si yo soy un narcotraficante, estoy dentro de la cárcel y tengo acceso a armas? Obviamente con las armas voy a poder inclusive presionar a los guías, porque los guías al momento que entran a la cárcel van a entrar y todo, pero yo tengo más armamento que ellos. Entonces, obviamente voy a forzarlos a que trabajen para mí, voy a forzarlos a que colaboren conmigo, porque tengo armas. Entonces, si no tuviera armas, si no tuviera cuchillos o cualquier forma en que pueda agredir a alguien, es más sencillo el control interno inclusive, porque ya los guías saben que van a poder ir sin mayor problema a trabajar y a poner orden dentro de la penitenciaría, porque no van a correr mayor riesgo por su vida. O sea, van a tener un riesgo por su vida, pero ya no van a ser simplemente puestos en una esquina y acribillados con un arma. Entonces, eso también nos ayuda, porque también seamos sinceros. Al momento que ellos tienen armas, ellos también empiezan a tener su ecosistema del terror interno, y lo que van a hacer es a presionar a los guías, y tal vez tener a través de chantaje o de la violencia o de promover la violencia, van a poder acceder a estas cosas o van a hacer que los guías sean más permisivos al momento de permitir estas cosas. Bien, gracias al MBA Roberto García, director de Innovación y Transferencia de Conocimiento, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.